Muy bien, ahora sí ya estamos en el segundo bloque con los invitados, lo habíamos prometido. Hoy es el Día Mundial, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es por ello que hemos invitado a dos referentes dentro de lo que es la prensa sanjuanina. Estamos hablando de Liliana Oviedo, secretaria general del Sindicato de Prensa y Comunicación Social de nuestra provincia, también al secretario adjunto Luis Paredes. Bueno, también, como lo decimos nosotros, son colegas, periodistas de Radio Nacional. Bueno, un poco nos interesa saber cómo se avisora la libertad de prensa en la actualidad. ¿Está gozando de buena salud? ¿Cuáles son los conceptos que podríamos, para abrir un poco el juego, digamos, en esta temática? Gastón, buenas tardes a la teleaudiencia. Tengo que ser con una visión algo pesimista porque no se avisora un buen horizonte, al menos para la libertad de prensa. Desde 1991, cuando aquel 3 de julio se decidió que tenía que haber una África libre en cuanto a la prensa y desde ahí se extendió al mundo, bueno, nosotros pensábamos que podía progresar positivamente esto y no es lo que está ocurriendo, al menos en la República Argentina. Hemos detectado que en los últimos tiempos la libertad de prensa está seriamente amenazada. Y además existe un enorme peligro porque, y esta es una visión muy particular que tengo, la prensa está altamente mercantilizada. Eso hace que peligre verdaderamente cuál es el objetivo que persigue la prensa, que es contar exclusivamente la verdad. Entonces, esa amenaza, que se abate como una especie de fantasma permanentemente sobre la tarea de prensa, hace que se tambalee, que peligre, y lo más grave es que, bueno, la gente puede llegar a detectar que por ahí no le estamos contando la verdad, teniendo en cuenta además que los periodistas son amenazados, son perseguidos, atraviesan malos momentos en el mundo en este momento. Tenemos que hablar en este año de varias decenas de periodistas que han muerto, inclusive han perdido la vida, justamente por investigar la verdad, por perseguir y poder contar la verdad. Es un problema bastante serio y en el que todos debemos involucrarnos, trabajar. La sociedad tiene una responsabilidad con esto. Tal cual. Bueno, Liliana, en este sentido, no solamente desde el trabajo como prensa, sino también, bueno, escuchando a los trabajadores, desde el sindicato, desde cuáles son las preocupaciones que ellos traen, cómo ustedes también intentan justamente ayudar, porque como dice Luis Víctor, bueno, eso es no solamente a nivel nacional e internacional, sino también en nuestra provincia. Mira, yo te voy a dar, digamos, dos panoramas, porque nosotros, el Sindicato de Prensa y Comunicación Social de San Juan depende de FATPREN, está adherida a FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Y lamentablemente lo que dieron, te quiero decir, citar la fuente, porque nosotros hemos estudiado comunicación y sabemos que hay que citar la fuente, aunque no están acostumbrados ahora al tema de citar la fuente, es que según el sindicato de CIPREVA, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, indica que en el 2015 hasta la fecha hay 264.000 puestos de trabajo que se han perdido, ¿sí? A nivel general, tanto en lo estatal como en lo privado. Y en la parte en la parte de prensa se han perdido aproximadamente 2.600. Significa un achicamiento de voces, un achicamiento de poder hablar y por supuesto que esos trabajadores no tienen libertad de prensa. Por otro lado, te doy el argumento de que según el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde está un reconocido abogado, que es el doctor Damián Loretti, estudiante también que hizo parte de la ley de comunicación, desde el 2015, donde asume Aguad, el Ministerio de Comunicaciones, se dio como un cierre de lo que significaba y es como un camino que dio a conocer de lo que no íbamos a tener, ¿sí? Ese fue una apertura de lo que no íbamos a tener. ¿Qué pasó? Le quitó la autarquía que tenía el AFCA, ¿sí? Y también vetó el tema de la ley de comunicación, de la ley de servicios de comunicación, lo cual habíamos trabajado 9 años. Todas las instituciones y demás habíamos trabajado tras foros de comunicación y demás. ¿Qué significó? El presidente de la Nación dio un mensaje. A mí no me va a impedir una ley, cómo manejar la comunicación. Y la comunicación para mí es un mercado. Entonces,
¿Qué lo llevó? La comunicación ya no era un servicio, ya no era una información, sino que era el mercado. Por lo tanto, ese mercado, ahora, ¿qué pasó con ese mercado? Hay un montón de trabajadores que no están en ese mercado. Por lo tanto, no existe libertad de expresión. Sobre ese tema no existe libertad de expresión. Ahí señalaba bien usted justamente uno de los principales atentados, esto de derogar esta ley tan buscada, tan peleada, tan trabajada, inclusive por los medios de comunicación, por la gente en su totalidad. Sin duda que fue uno de los golpes que ya anticipaban, digamos, parte de lo que se está viviendo. Se está viviendo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se perdió la cultura local. O sea, ¿qué es lo que señalaba la ley? La ley señalaba que defender la cultura local, defender cada colectivo que está, tanto el mensaje de los jóvenes y niños adolescentes, el de la mujer, el cuidado del mensaje, el cuidado de los pueblos aborígenes. Sin embargo, ahora, lo que justamente estuve en la audiencia de la Defensoría del Público, ¿qué es lo que dice el pueblo aborigen? El pueblo aborigen dice: nos están cercenando la comunicación, nos están cercenando los derechos, y hablan como si fuese el peor ladrón, el pueblo aborigen, el rufián, el terrorista. Y lo único que tienen es para defenderse son sus elementos de caza y de siembra. Por lo tanto, era muy duro escucharlo aún justamente del pueblo aborigen que estaban en la audiencia pública de Defensoría del Público, hablar y que lloraran adelante de todo el público, y escuchar que la verdad lo están mostrando como terrorista, como si fuese personas que no pueden estar en ese lugar, donde la palabra no tiene, o sea, la mentira tiene una propiedad fundamental y no la verdad. Yo creo en la verdad, creemos con Luis y con todo el equipo de la comisión directiva en la verdad, defendemos siempre la verdad en todo sentido de la palabra. Creemos que el trabajador de prensa no tiene libertad porque no está llevándose a cabo la libertad de conciencia, que fue aprobada en el 2009, que también fue impulsada por FATPREN en ese momento. Héctor Recalde la trabajó, y también la trabajó Gustavo Granero, que pertenecía en ese momento al secretario general de FATPREN. Entonces, nosotros en realidad éramos como si fuésemos un ejemplo en Latinoamérica. Y ese ejemplo lamentablemente se dio al revés, porque la palabra la dio a entender el mismo presidente. Es mercancía, no es un derecho. Y en realidad en la Constitución, en el artículo 19, es un derecho humano la palabra, la comunicación. Exactamente, por sobre todo. Luis, bueno, sí, ¿cuáles serían los desafíos que se pueden plantear de acá en más justamente para poder alcanzar nuevamente o poder llegar a este ideal de libertad de prensa, sobre todo para los trabajadores de la prensa justamente? Los desafíos son la recuperación de los espacios, los desafíos son volver a implementar el poder de la palabra, la pluralidad de voces y también la posibilidad de contar exclusivamente la verdad. Los expertos en comunicación y en prensa en el mundo están evaluando en estos momentos que la libertad de prensa está amenazada, que la palabra está amenazada y que la información está amenazada. Creo que el verdadero desafío corre por cuenta de los que de una u otra manera tenemos alguna responsabilidad en los medios de comunicación. Tenemos la posibilidad de aparecer ante un micrófono o ante una cámara, y también los que por diferentes razones en la sociedad tienen roles protagónicos y participan en ese proceso de toma de decisiones para poder finalmente abrir un camino, blanquear una situación y abrir esas puertas mágicas que son las de la verdad. Ese es el verdadero desafío. Cuando la prensa pueda contar exclusivamente la verdad y decir verdaderamente qué es lo que está pasando en determinada realidad, es cuando nosotros vamos a decir hemos triunfado y hemos logrado que la libertad de prensa verdaderamente exista.
Es así. Bueno, ojalá que justamente con el trabajo que realizan ustedes desde las instituciones, bueno, que ayuden justamente al trabajador de prensa, que protegen y sobre todo, bueno, los que estamos, digamos, de este lado de las cámaras, del micrófono, podamos también justamente focalizarnos en esos desafíos, en esos objetivos. Bueno, me parece que por ahí un poco va el camino y resistir, como siempre decimos. Sí, por supuesto que difícil, sí. La resistencia es lo que nos queda. Creo que es importantísimo el lugar que ocupan ustedes, a todos los que están trabajando en este canal. Es una posibilidad de voces también que se abre a la sociedad. Y fundamentalmente lo que también considero importante es que, bueno, las luchas de los trabajadores, también de la prensa, que se visibilicen, porque muchas veces nosotros estamos en paritaria, pedimos el 27% de la parte escrita. En este momento, por supuesto, muchos dirán, es impresionante, pero lo que piden, están pidiendo, pero en realidad lo estamos pidiendo porque la negociación es para que lleguemos a un acuerdo y se pueda lograr lo que corresponde. Pero es parte también, si no tienen un sueldo digno, tampoco tienen libertad los trabajadores de prensa. Esto es así. Y bueno, sería importante que estos espacios, porque también podemos difundir lo que nos pasa en cada sector. Tal cual. Bueno, a veces tenemos poca oportunidad nosotros de dar nuestras vivencias, de cómo estamos trabajando y demás, pero bueno, tomamos a veces estos días como para poder justamente hacer, para hablar de nosotros mismos, Sí, que a veces parece malo, pero no, también somos seres humanos con necesidades. No nos tenemos que autocensurar, siempre tal cual, digo. Además es paradójico, ¿no?, que los comunicadores no puedan comunicar lo que les está sucediendo. Es así. Y este canal es un punto de encuentro, no de lujo, sino de necesidad y de servicio. Y a nosotros nos da muchísimo placer que nos hayan invitado, nos regocija haber podido venir y participar y hoy formar parte de este importantísimo eslabón, llegar y ver a la gente trabajando, encontrarse con viejos compañeros que sabemos cómo empezaron, que hicieron un esfuerzo enorme, el caso de Gastón Alcayaga, y tanta gente que luchó para que esto hoy sea una realidad. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Es así. Bueno, por eso nos quedamos con el mensaje: celebremos la libertad de prensa y sigamos, como dijimos, dando batalla y justamente buscando la verdad. Liliana, bueno, Luis, muchísimas gracias como siempre. Esta, por supuesto, es su casa, es un medio público que nosotros siempre ponemos a disposición de toda la sociedad, sobre todo de San Juan, que tanta falta le hacía y que, bueno, que viene muy bien a esta altura de la coyuntura que se está viviendo. Muy bien. Así que muchísimas gracias. Gastón, son muy atentos. Por favor. Bueno, nosotros hacemos un breve corte, ya tenemos un poquito más para compartir, nos queda todavía más información, ya volvemos, estamos hasta las 13:30, nos quedan pocos minutos ya, pero bueno, lo vamos a cumplir con todo, ya volvemos.